Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. No sé si me escuchan bien o me estoy cortando. Sí, bien, perfecto. Muchas gracias. Pues queremos darle la más cordial bienvenida y sobre todo hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibir a una mujer que en verdad yo admiro y le tengo un cariño muy profundo, porque es una mujer, una guerrera, un ejemplo para todas y cada una de las mujeres, porque ella no solo ha roto paradigmas, sino que su propia historia, su propia trayectoria, es un ejemplo para nosotras. Yo les quiero decir que me siento muy honrada porque participo con ella, colaboro con un granito de arena en esta gran labor que está haciendo por las niñas, los niños y los adolescentes y me ha permitido compartir y sobre todo el poder conocerla, conocer a la mujer, conocer a la luchadora, conocer a la gran guerrera y al gran ser humano que es. Por eso hoy me honro el poder presentarla, el poder tenerla aquí en nuestra casa, en donde ustedes han sido parte de este gran esfuerzo y les queremos compartir toda la historia, toda la trayectoria que tiene la senadora Josefina Vázquez Mota. Y bueno, ya sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a nuestro querido Gabriel, quien va a ser el que nos va a ayudar a presentar a la senadora. Mi querida senadora, bienvenida, es un gusto, te quiero muchísimo y es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar darnos esta conferencia en el Día Internacional de la Mujer, que tú representas justamente toda esta lucha y sobre todo con tu ejemplo, el que podamos nosotros las mujeres también tener una trayectoria como tú que nos hable de que se vale romper ese techo de cristal. Muchísimas gracias. Gabriel, adelante. Muchas gracias, Denise, y muy bienvenida, senadora. Es un honor tenerla aquí con nosotros. La senadora Josefina Vázquez Mota fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Desarrollo Social y también la primera secretaria de Educación Pública de México. En 2009 regresó a la Cámara de Diputados, donde se convirtió en la primera mujer en ser nombrada coordinadora del grupo parlamentario del PAN. En 2010 ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y en 2011 pidió la licencia a su diputación para recorrer México y escuchar a los ciudadanos en su aspiración por convertirse en la primera candidata del PAN para la presidencia de México. El 5 de febrero de 2002 ganó por mayoría la contienda interna del partido para quedar como candidata a la presidencia de México. Actualmente senadora de la República y preside la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra queridísima senadora Josefina. Por favor, Josefina. Muchas gracias, querida doctora. A mí te quiero muchísimo. Te agradezco siempre por estar y ser tan solidaria y llevar a la práctica la sororidad que hoy tanto necesitamos entre las mujeres. Gabriel, querido, gracias por esta presentación tan generosa y a todas, a todos ustedes que me acompañan. El día de hoy quiero, en este espacio invaluable, aparte de agradecerles su lucha a favor de la democracia y de las libertades y la no rendición de amor a México, poner en el centro de nuestro diálogo en este día o el día de ayer, que debiese ser diario de las mujeres, a las niñas, porque me parece que las grandes ausentes suelen ser las niñas. Estamos las mujeres de mi edad, que acabo de cumplir 60 años y me siento feliz de haber cumplido 60 años y hoy la esperanza de vida pues nos da como 30 años más a las mujeres. Así que señores, si tienen una esposa de 60 años, prepárense porque nos faltan como 30 más de vida y estamos dispuestos a vivirlas con absoluta intensidad y plenitud y tenemos más sueños que vida. Pero las niñas han estado ausentes en estas manifestaciones, en estas demandas, este reconocimiento pleno a los derechos de las niñas y las adolescentes. Hoy puedo decir, y seguramente lo compartimos, que para tener mujeres poderosas, mujeres con liderazgo, mujeres rompiendo techos de cristal, mujeres que se atreven a abrir brechas, seguras de sí mismas, que enfrentamos fracasos, pero también realizaciones,
y que cuando hay esos fracasos o esos no triunfos, debemos tener la resiliencia para salir adelante. Necesitamos primero formar niñas fuertes. Y una niña fuerte acompaña siempre el resto de la vida de una mujer. Porque gran parte de lo que somos las mujeres y los hombres, lo somos por esos primeros años de vida. Recordamos parte de esos primeros años de vida, pero particularmente los primeros 1000 días de vida o 2000 días de nuestras vidas suelen marcar gran parte de nuestra historia. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes y agradecer públicamente a la doctora Denise Mead, a quien tanto quiero y admiro, y a una serie de coautoras y coautores que han hecho posible un texto que es mucho más que un libro. Este libro, que se llama Alas Rotas, son las voces de 5 millones de niñas, de adolescentes, que hablan de un crimen que hoy está presente cada vez más en nuestro país, y es el crimen de violencia sexual contra ellas y también contra los niños, pero particularmente contra las niñas y las mujeres. Más allá de la edad, me voy a referir principalmente a las niñas. En este libro hay 5 millones de voces, porque mientras llevamos a cabo esta conferencia, 5 millones de niñas y niños son víctimas de este crimen que destruye su infancia y suele destruir su vida completa. Está aquí la doctora Mead, que ha hecho una participación invaluable sobre los daños que se generan en las víctimas y cómo acompañar para salir adelante. Por cierto, las y los especialistas señalan que quienes son víctimas de violencia sexual son sobrevivientes, como quien ha estado en un campo de concentración, como quien ha estado en una guerra. Aquí está uno de los programas de prevención más valiosos del mundo que la comunidad judía nos comparte. Y es una prevención que empieza a los 3 años de edad, cuando se le dice a una niña y un niño y se le muestra la imagen de unos niños en una alberca, en una playa, todo lo que tapa tu traje de baño, nadie lo puede tocar. Y si alguien lo quiere tocar, hay 3 adultos de confianza que sí te van a creer. Porque aquí el principio básico es: yo sí te creo. La gran mayoría de niñas y niños, cuando se atreven a hablar, los adultos no les creemos. Y no les creemos no solamente a las niñas. Vean el caso de la doctora que acaba de ser asesinada recientemente en Chiapas. Una doctora de 23 años que denuncia, que dice: estoy siendo víctima de una agresión sexual, de un acoso permanente, no quiero regresar a ese lugar, que pide su cambio, y que la respuesta es no solamente no creerle, sino despreciarla y decirle: vete 3 semanas, como diciendo, vete a resolver tus problemas y regresa. Y sí regresó, y regresó para que al día siguiente la asesinaran. Y es un crimen que todavía no tiene justicia, como la gran mayoría de estos crímenes. Quiero compartirles que en este libro están las voces de las víctimas. Aquí está Katina Medina Mora, que con gran valor y determinación nos dice, poniendo su nombre y sus apellidos: quiero decirle a todas las mexicanas y mexicanos que ninguna familia estamos exentas de este crimen. En mi caso, soy parte de una familia llena de amor, de unos papás que me acompañaron siempre, salvo que el que se decía el mejor amigo de mi papá, el compadre, este que venía todos los viernes a todas las vacaciones, empezó a cometer este crimen contra mí desde los 11, 12 años de edad. Y yo, sin saber lo terrible que me estaba pasando, sin saber cómo manejarlo, lo que me preocupaba es que mi papá no perdiera a su amigo. Entonces no le quise decir para que él no perdiera a ese amigo, aunque ese amigo estuviera destruyendo mi vida. También está el testimonio de Maide, que nos dice: a los 5 años de edad, un hombre de 90 años iba por mí al kinder. Ese hombre de 90 años era el abuelo de mi padrastro. Desde los 5 años de edad cometía este crimen contra mi persona. Mis padres lo supieron, me llevaron al psicólogo, supieron que era verdad, que estaba destruyendo mi vida, porque quiero decir algo aquí, en Sí por México, que de pronto no todas ni todos sabemos. Un depredador sexual ataca al menos
60 veces en su vida. Por eso es que van de escuela en escuela, algunos de iglesia en iglesia, de casa en casa, de equipo de fútbol en equipo de fútbol, de equipo de gimnasia en equipo de gimnasia, donde viven las niñas y los niños. A Mayde la llevan al psicólogo, se distancian un tiempo de la casa del depredador, pero resulta que cuando Mayde cumple 15 años, el invitado de honor es ese hombre de 90 años que había destruido su vida. Y Mayde dice, amo a mis padres, pero también los odio, porque les suplicaba el día de mis 15 años llorando en mi habitación que sacaran a ese hombre de la casa. Y ellos lo único que me dijeron es, tienes que salir a abrazarlo, porque es tu abuelo. Estas historias, que son terribles, porque son verdad, vienen acompañando y destruyendo la vida de millones de niñas, adolescentes y mujeres. Y en la pandemia, lejos de aminorar, este crimen se ha agravado, porque miren, es un crimen que no se comete por desconocidos, es un crimen que se comete justamente por los más cercanos, por aquellos a quienes las niñas y los niños les tienen o les debiesen tener la mayor confianza, aquellos que más debiesen protegerlos y cuidarlos. Así que yo quiero en este espacio dejar en el centro de nuestra reflexión que una sociedad que destruye a sus niñas y a sus niños termina por destruirse a sí misma y que no podemos hablar de mujeres poderosas si destruimos la vida de las niñas en lugar de formarlas fuertes y seguras. Ocupamos el segundo lugar de todo el mundo en turismo sexual infantil, solo después de Tailandia. Lugares en Quintana Roo, fronterizos como el caso de Tijuana, ciudades como Matamoros, el caso de Puerto Vallarta, revelan que México se ha convertido en el paraíso de los depredadores sexuales, con absoluta impunidad. Aquí también tenemos el mayor turismo sexual infantil con bebés a partir de los 0 meses de edad. Ya sé que estoy hablando de una realidad terrible. Por eso les pido que se queden en este Zoom. Que se queden porque se requiere de toda una comunidad para que estos crímenes sucedan y se requiere de toda una comunidad para que dejen de suceder. Porque hay que romper este pacto patriarcal. Hay que romper este pacto de complicidades y de impunidad y hay que romper el silencio. Justamente la contraportada de este libro se la dedicamos a Mayde cuando dice no más secretos sucios, no más encubrimientos. He venido trabajando y aquí seguramente hay personas vinculadas al sector del turismo y quiero hacer un gran reconocimiento porque di esta plática al sector del turismo, al consejo que congrega más del 90% del sector y a partir de ese día hemos venido trabajando hombro con hombro, hemos venido hablando con los gobernadores, con la gobernadora en Sonora, con los alcaldes, con las alcaldesas y hoy lo hago con ustedes. Y lo hago con ustedes porque los depredadores sexuales suelen ser encantadores, suelen estar sentados en las mesas de las familias, de las escuelas, de las iglesias, de los clubes deportivos y se ganan la confianza de las niñas, de los niños, pero también de los padres de familia. Y somos también el país que más contenidos de pornografía infantil le da al mundo. 70% de los contenidos de lo que se ve en el mundo de pornografía infantil están saliendo hoy de México. Estas realidades deberían de paralizar nuestro país, porque 5 millones son más que la población de muchos países en el mundo. Son prácticamente la 1/4 parte de todas las niñas, niños y adolescentes que tenemos en nuestro país. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta normalización de la violencia? Hablaba hoy en la mañana con un grupo de mujeres muy jóvenes y les decía, explíquenme qué está pasando en sus vidas, cómo son tan luchadoras en el mundo laboral, independientes, tienen libertad económica, no se dejan de nadie, son bravas, son guerreras, son implacables con sus metas.
pero en la relación personal se vuelven sumisas, dependientes, obedientes, las maltratan, las humillan. ¿Cómo podemos explicar esta realidad que están enfrentando tantas jóvenes hoy en los noviazgos, cuando la violencia en el noviazgo en México está creciendo brutalmente, cuando ocupamos el número 1 de los países de la OCDE en embarazo infantil y adolescente? Y en este libro escribe la doctora Lira, que tú, mi querida Denise, has escuchado, y la doctora Josefina Lira, de perinatología, lleva más de 20 años trabajando con niñas y adolescentes con embarazos, víctimas, muchas de ellas, de violencia sexual. La doctora Lira cuenta el caso de Fernanda, de 9 años, que llega con un embarazo de su padre, que no entiende qué le está pasando a su cuerpo tan pequeño de 9 años, y cuando está a punto de nacer ese bebé, la doctora le pregunta a Fernanda si quiere escuchar el llanto de esa bebé, y Fernanda, con los ojos llorosos, le responde que no quiere. Y entonces la anestesian para que ese niño pueda nacer. O el caso de otras niñas de 13 o 14 años que le piden a la doctora que las ayude porque saben que regresando a ese infierno, que no puede llamarse hogar porque es un infierno, esta violencia sexual va a continuar. Es una realidad a la cual yo quiero invitar a todas y a todos que nos podamos comprometer y que lo hagamos desde la prevención, aprendiendo de estos programas de prevención, y que lo hagamos también involucrándonos en cada caso que se acerque a nosotros. En las últimas semanas hemos visto cómo muchas jóvenes están rompiendo el silencio y están acusando estas agresiones a gente muy importante en los medios de comunicación. Pero estos agresores no pueden estar en las boletas electorales. Estos agresores no pueden seguir en los centros laborales. Estos depredadores no pueden estar sentados en las mesas de las familias como si nada hubiese sucedido y seguir destruyendo la vida de las niñas y los niños. ¿Qué hace a una niña fuerte? A una niña la hace fuerte cuando tiene acceso a la educación. A una niña la hace fuerte cuando esa niña aprende a amarse a sí misma, cuando aprende que ella tiene un valor y que vale simplemente por estar aquí, que tiene derechos, que tiene responsabilidades. Una niña es fuerte cuando es amada, cuando es reconocida, cuando tiene límites, cuando sabe que hay consecuencias si no lleva la tarea a la escuela y en lugar de que la mamá vaya corriendo a llevarle la tarea a la puerta, sabe que va a reprobar porque la vida tiene consecuencias y los límites son parte del sentido del amor. Una niña es fuerte cuando esa niña va adquiriendo seguridad y certeza y cuando encuentra un acompañamiento en aquellas personas más cercanas. En mi caso, quiero decirles que uno de mis grandes referentes en la vida, por supuesto, es mi mamá, que tengo la bendición de que acaba de cumplir 88 años increíbles, llena de salud, de sueños, de vigor, de alegría, pero el gran referente en mi vida es también mi padre. Y cuando ustedes leen la historia de muchísimas mujeres exitosas, líderes, el papel de los papás es fundamental. Cuando los invito a releer el mensaje de Malala, que da cuando es ganadora de este premio Nobel, las primeras líneas de su mensaje las dedica a su padre. Y le agradece que le haya dado el valor para ir a la escuela, para vencer los miedos, para saberse digna y con la misma oportunidad que cualquier varón de estar sentada en un aula, y a su padre le agradece haber construido sus alas para poder volar en la vida. Así que una niña fuerte requiere este acompañamiento y esta certeza y esta seguridad para que sea entonces una mujer poderosa. Y una mujer poderosa no es poderosa porque tenga el poder de hacer tal o cual cosa. Es poderosa porque tiene esa certeza y esa seguridad sobre aquello que quiere lograr en su vida. Porque tiene sueños y tiene la fuerza y la pasión y el amor para luchar por sus sueños. Y también la disciplina. Y porque va a saber como mujer, como yo lo sé también, y las mujeres que aquí me están acompañando, que para nosotras ser mujer es un gran orgullo, pero es muy difícil ser mujer
en un país como México, porque los raseros con que nos tratan es muy diferente. Cuando yo fui a la campaña presidencial, bueno, primero fui a la campaña interna de mi partido, que fue una campaña muy, muy ruda, muy desafiante, muy aleccionadora, y evidentemente pues yo no era la apuesta que en ese momento tenía el presidente, él tenía una apuesta diferente que no era yo. Y el día que ganamos la elección interna, y digo ganamos porque lo hicimos en plural, obviamente, no lo hice yo solita, ni mucho menos, ganamos 25 estados de la República. 25 estados que era un gran logro de una contienda interna. Y como a las 6:30 de la tarde de ese 5 de febrero, sabíamos que habíamos ganado 25 estados y que había sido una tarea realmente heroica para quienes lograron este triunfo, que no fui yo, insisto, fueron muchas y muchos más. Y ese día me hubiera encantado haber sentido un respaldo mayor, un acompañamiento más grande, y sin embargo lo que recibí fue un cuestionamiento o una duda sobre ese triunfo que habíamos logrado. Y luego en la campaña siempre me acompañó esta pregunta de si México estaba preparado para una mujer presidenta. Y es una pregunta que jamás escuché que le hicieran a ningún hombre para ningún cargo de elección popular, ni para regidor, ni para alcalde, ni para presidente de México, ni para gobernador. Y tardíamente entendí, pero hoy lo quiero compartir, que no es una pregunta, que era una descalificación. Y que si hoy yo estuviese en una contienda o en cualquier escenario, en la escuela, en el hospital, aquí sentada, y alguien me hiciera esta descalificación, mi respuesta sería la siguiente: no te puedo responder porque no me estás haciendo una pregunta, me estás haciendo una descalificación. En un país donde aparte la gran mayoría de quienes sacan adelante sus hogares son jefas de familia. Entonces, quiero decir con ello que una mujer va siendo poderosa cuando va teniendo la certeza, por ejemplo, de la libertad económica. Una mujer que tiene un ingreso propio, una mujer con libertad económica, con independencia y autonomía económica, pierde miedos, toma decisiones, es mucho más fuerte y evidentemente rompe muchas cadenas de dependencia que de otra manera no lo va a lograr. Y para lograr esta libertad y esta independencia económica sigue siendo fundamental el acceso a la educación, a una educación de calidad, una educación que tiene una buena cobertura, que tiene una buena pertinencia. El mundo de la ciencia, el mundo de las matemáticas, a mí me encanta. Cuando fui secretaria de Educación, quiero decir que cada vez la gran mayoría de las becas eran para mujeres, con un altísimo desempeño en todas las áreas y en todas las materias. Así que aunque se vista una niña de rosa y a un niño de azul, hay que hacerlos fuertes a ambos y enseñarles que el rosa y el azul, lejos de ser una limitante, son solamente un color, pero que son capaces de ir a cualquier tarea y de construir cualquier sueño si tienen la resiliencia y la fuerza para hacerlo. Y quiero también poder aportar, ojalá que lo logre en este diálogo, la cero tolerancia a la normalización de la violencia. En el libro, por ejemplo, para mí ha sido un aprendizaje muy grande que más del 90% de los delitos hoy contra las niñas, los niños, los adolescentes son ciberdelitos. Es decir, se cometen en las redes sociales. Las redes sociales tienen una lista fabulosa. Aquí estamos gracias a las redes sociales, al Zoom, a lo digital, a la tecnología que nos da tantos beneficios. Pero las redes sociales también tienen una parte oscura, y es una parte oscura de la cual conocemos muy poco. Yo estudié computación en mi vocacional del Politécnico y la estudié todavía en tarjetas perforadas. Ahí aprendí COBOL y aprendí Fortran, y si se caían las tarjetas perforadas era una tragedia porque no había manera de volver a ordenar las tarjetas perforadas. Pero hoy, por ejemplo, hay un capítulo aquí de Sofía, y Sofía nos dice que va a la escuela, que se empieza a sentir muy incómoda porque ya no es de las populares, y como ya no es de las populares, pues entonces entra a su teléfono celular un tal Claudio, así lo llama en el libro, y ese Claudio le empieza a seducir y a conquistar y le dice que es de su edad
y que le encanta, y la lleva a un mundo terrible de tortura y de angustia hasta que logra el propósito que siempre tenía. Que Sofía se tome fotos, que suba esas fotos que desnudan su cuerpo y que se dé cuenta al segundo que están en las redes sociales y que Sofía trate de suicidarse. Sus padres se dan cuenta y logran rescatar a Sofía. Y yo creo que hoy es muy importante que aprendamos sobre estos ciberdelitos y que estemos atentos y cercanos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, en un mundo que, por cierto, es el mundo donde ellas y ellos viven, donde van a seguir viviendo, pero donde tienen riesgos y delitos que nuestra generación no tuvimos que enfrentar ni tuvimos que lidiar con ellos. También somos el primer lugar de bullying escolar de todos los países de la OCDE. Y el bullying escolar, para quien lo ha vivido, no fue mi caso, pero los casos que he conocido destruyen también la autoestima y la vida de muchas niñas y de niños. Les hacen perder certeza, seguridad, amor por la vida, confianza en sí mismos. Y esta violencia empieza a construirse en el metro cuadrado en que vivimos. Y quisiera en esta parte de mi conversación, para ir cerrando mi conversación también, invitarlas e invitarnos todos a ser constructores de paz. Estamos viviendo un México muy polarizado. Estamos viviendo un México donde en lugar de construir puentes se levantan muros. Muros que el amor de las mujeres convirtieron en un gran pizarrón de nombres que honran a niñas, adolescentes y mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas solo por el hecho de ser y haber nacido mujeres. Esta noche, 10 hogares mexicanos estarán llorando la muerte de una hija, de una hermana, de una prima, de una amiga, que habrá desaparecido o habrá sido asesinada por el hecho de haber nacido mujer. Y esto debe acabar. Y de pronto creo que los retos son tan grandes que nos sentimos como impotentes frente a ellos o sentimos una gran frustración. Y me encanta lo que ustedes están haciendo y los felicito, porque lo que ustedes están haciendo es un acto cotidiano de amor por México, al defender la democracia y las libertades, al reconocer que si nosotras y nuestra participación por encima de cualquier partido político, como ciudadanas y ciudadanos, no tenemos tampoco derecho a reclamar un México mejor, con justicia, con paz, con Estado de Derecho, con certeza jurídica, con reglas claras. Hoy no lo tenemos. En este México polarizado, donde se levantan muros en lugar de construir puentes, yo quiero invitarlos a que seamos constructores de paz, empezando por nuestra propia vida y en nuestro metro cuadrado. Porque quienes son violentos en las calles, en algún lugar aprendieron la violencia, en algún lugar les dieron permiso de ser violentas o violentos. Y eso empieza en el metro cuadrado donde vivimos. Decía uno de los grandes revolucionarios de este mundo, Nelson Mandela, un gran revolucionario de la paz y constructor de la paz, que en lugar de optar por la venganza, optó justamente por la reconciliación y por la paz. Decía que ningún niño nace sabiendo odiar. Eso es tarea de los adultos, que se encargan de, en lugar de enseñarle a amar, enseñarle a odiar. Y hay que reflexionar qué hemos hecho cada una y cada uno de nosotros en nuestra vida para la construcción o la destrucción de la paz. Porque así como frente a la violencia sexual, este crimen no puede haber medias tintas, debe haber cero tolerancia. O se está del lado de las víctimas, o se está del lado de los criminales. Frente a la construcción de la paz, tampoco hay medianías. O estamos del lado de la destrucción de la paz, o estamos del lado de la construcción de la paz. Y decía Octavio Paz que la primera expresión de la violencia se da en el lenguaje. Y vean la manera en que hoy se habla en nuestro país. De qué manera se habla incluso entre las personas que amamos. Ya ni siquiera se les dice su nombre de pila, ya ni el trabajo de los papás y los abuelos de haberles buscado el mejor nombre del mundo.
ya tienen adjetivos para referirse de una manera o de otra. La agresión en las calles, en el tráfico, la violencia, me decían unas jovencitas de 16 años hace 3 días. Fíjate que antes de la pandemia, en las fiestas donde íbamos, iban los niños de tal colegio, más otros colegios, colegios muy conocidos, al menos aquí en la Ciudad de México. Ya no eran fiestas, ya eran fiestas para algunos niños que cuando una niña tomaba, pues esa niña terminaba violada en esa fiesta. Estamos hablando de niñas de 14, 15, 16, 17 años. ¿En qué momento nos fuimos convirtiendo en una sociedad donde la violencia fue ganándole el paso a la construcción de la paz? Y las generaciones nuestras, pero sobre todo las que vienen a nuestro lado y las que vienen detrás de nosotros, merecen un mundo mejor que el que nosotros hemos vivido hasta hoy. Yo tengo, como les decía, 60 años y viví un México sin miedo. Viví ese México donde salía con mis 6 hermanos caminando a la escuela o tomaba el autobús, me iba caminando a la tienda y me encantaba ir a comprar las estampas de la clase del día siguiente y nunca tuve miedo. A lo mejor tenía miedo de algún regaño si me portaba mal o hacía una travesura, pero en aquella época también las mamás y los papás gobernaban con la mirada. Es decir, no tenía ni siquiera que decir una palabra. Con la mirada nos controlaban y sabían exactamente, lo sabíamos nosotros lo que teníamos que hacer. Hoy, la generación actual, yo les digo que es la generación obediente, porque obedeció a sus padres y hoy obedece a sus hijos de 2 o 3 años de edad. Y los niños son los grandes tiranos de los hogares. Y no hay límites ni hay consecuencias. Entonces estamos, creo que en un momento de una gran reflexión y de una gran oportunidad. Queremos cambiar las cosas que nos lastiman. Queremos un México con paz y sin violencia. Queremos un México con justicia y sin impunidad. Queremos un México con dignidad y sin humillación. Queremos un México de puentes y sin muros. Queremos un México donde seamos ciudadanas y ciudadanos sin adjetivos, sin violencias cotidianas, sin buenos y malos, sin ataques permanentes. Tenemos que construirlo nosotros, porque nadie lo hará por nosotras o por nosotros. Tenemos la fuerza y la capacidad para lograrlo. Estamos muy cerca de un proceso electoral, a unos cuantos días de un proceso electoral, el más grande y el más importante de la historia moderna. Y tenemos la tarea de ir a hablar de esto a toda la comunidad, a quienes acepten escucharnos, a lo mejor a quienes nos rechacen, pero hay que esforzarnos y hacerlos. Y hay que explicar que la democracia, aun con todas sus debilidades, es el mejor sistema para poder crecer, para poder ser reconocidos en nuestros derechos y obligaciones, pero sobre todo para salvaguardar las libertades. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de disentir, la libertad de hablar, la libertad de pensar, la libertad de leer, la libertad de construir, la libertad de innovar, la libertad de hacer con nosotros, con aquellos que yo elija para construir mis sueños y mi vida también. Y para respetar a quienes pensando diferente a mí o a nosotros, también son parte de nuestro país y de nuestra historia. Y que en una democracia nos reconocemos en términos de igualdad de oportunidades y frente a la ley. Hoy, este país polarizado, donde está prevaleciendo el odio y la violencia, en donde vemos que las reglas del juego se cambian caprichosamente, en donde el Estado de Derecho es un anhelo y no una realidad, en donde lejos de atraer la inversión, se le castiga, y donde yo en un debate reciente en el Senado, en esta reforma eléctrica que nos regresa al carbón, a las energías fósiles, cuando el mundo camina a las energías limpias y justamente está ocupado del cambio climático
y de limpiar los ríos y de tener energías eólicas y de tener energías solares y de tener acceso a la tecnología, oía mucho hablar de la soberanía. Y les decía yo a mis compañeras y compañeros senadores que hablaban con mucha pasión de la soberanía de nacionalizar la industria eléctrica. Les decía, no puedo compartir su visión de soberanía. Para mí la soberanía de un país es un país que tiene certeza jurídica, que tiene reglas claras. Para mí un país es soberano cuando es menos dependiente, y es menos dependiente porque crea empleos bien pagados, porque tiene un proceso de inclusión y no de exclusión y discriminación. Es más soberano cuando tenemos más paz y no más violencia, cuando tenemos más acceso a la justicia y no a los caprichos de quien perdona o no perdona, dependiendo de si es amigo o enemigo. Es decir, donde la justicia no es caprichosa, sino es justicia pegada a derecho. Es un país más soberano cuando tiene más libertades y cuando tiene más capacidad de construir futuro y no de arraigarse a un pasado obsoleto. Y es mucho más soberano cuando somos un país donde se tiene derecho a soñar y a construir esos sueños. Para mí eso es en gran medida la soberanía. Y en todo esto, el derecho también a construir nuestra felicidad. Y se puede ser más feliz en un país donde se vive sin miedo que en un país donde 8 de cada 10 niñas y niños hoy no salen a jugar, no porque no tengan el derecho a jugar o muchas ganas de salir a jugar, más allá de la pandemia, estoy hablando antes de la pandemia, ya los niños 8 de cada 10 no salían a jugar por miedo a perder su vida o a ser desaparecidos o a ser lastimados de alguna manera. Sé que ustedes están en este propósito y las felicito y los felicito. Sé que están apostando y que están siendo constructores de la paz y eso me da mucha fuerza y un enorme aliento. Sé también que esta lucha no es fácil, pero es la que vale la pena, porque cuando se pierde la libertad de expresión, se pierden el resto de las libertades. Y un país que pierde las libertades es un ser humano que pierde las libertades, termina perdiéndolo absolutamente todo. Un país que lucha por sus libertades termina ganando gran parte de sus sueños, de su presente, pero sobre todo de su futuro. Terminaría agradeciendo esta gran oportunidad. Me siento muy privilegiada de haber compartido con ustedes estos minutos. Les quiero agradecer su acompañamiento. Les quiero agradecer todo lo que están haciendo en cada rincón del país, porque sé que están en cada rincón del país y sobre todo quiero reconocer su no rendición. Y esta no rendición nos va a llevar todavía un tiempo largo, porque destruir siempre ocupa menos esfuerzo que construir, porque odiar siempre será una opción más fácil, aunque sea totalmente destructiva, que estar del lado del respeto de la dignidad humana y del reconocimiento de la otra y del otro, aunque pensemos diferente, pero podamos construir en propósitos comunes. México es el mejor país que nos pudo haber pasado en nuestra vida y estamos en él y somos parte de este país extraordinario. Nos toca ahora reconocerlo, amarlo, abrazarlo y luchar incansablemente a favor de un México con democracia, con libertades y que las niñas sigan estando en el centro como protagonistas, porque solamente teniendo niñas fuertes tendremos mujeres poderosas y también hombres con nuevas masculinidades. Ayer en Querétaro les decía, qué increíble tener cientos de mujeres, pero extraño que no tengamos cientos de hombres, porque esto no se trata de hacerlo contra los hombres o sin los hombres. Yo jamás quiero un México sin mujeres, pero jamás quiero un México sin hombres. Quiero a estos hombres como los que están aquí acompañándonos con esta nueva masculinidad que no le teme a las mujeres, que son nuestros aliados, nuestros compañeros y cómplices de vida y de sueños. Y termino casi como empecé, con estas reflexiones de Octavio Paz, cuando decía
En México ya no podemos seguir conjugando en el egoísta tú ni en el egoísta yo. Ha llegado el momento de que conjuguemos en el nosotros, con empatía, con sororidad, con solidaridad y con una gran comprensión de que solamente juntas y juntos vamos a conseguirlo. Porque si solamente seguimos hablando entre nosotras, vamos a avanzar, pero seguirá siendo absolutamente insuficiente si ustedes, si el nosotros no nos acompaña también a nosotras. Quiero este México con nosotras y con nosotros, y que lo hagamos de la mano y que lo hagamos juntos. Nuevamente, querida Denise, a todas y todos quienes han hecho posible esta presencia, muchas gracias y nos vemos, nos encontramos muy pronto de nuestros sueños, de nuestros retos cotidianos. Y recuerden que hacer una niña y un niño fuerte es hacer un país fuerte y es hacernos fuertes también a nosotras y a nosotros. Que destruir a un niño y a una niña es destruirnos también a nosotras y a nosotros. Y hoy les pido su apoyo y su acompañamiento en contra de este crimen, que es un crimen del que no hemos querido hablar, que no hemos querido reconocer y que ha tenido el silencio, la impunidad, el miedo, la injusticia, pero que hoy se está rompiendo el silencio. Y esta tarde estamos también rompiendo el silencio, como ustedes lo han hecho desde hace muchos años. Nuevamente, muchas gracias. Nos encontramos muy pronto y vamos con amor por México a cualquier batalla que debamos de enfrentar. Por amor a México, por nuestras libertades y por la democracia. Muchísimas gracias, mi querida senadora. Sabemos que tienes que salir corriendo, por lo cual no vamos a poder hacer este espacio de preguntas, pero algo que yo quiero agradecerte es, a nombre de las niñas, que les hayas dado voz en este espacio y que hayas hablado de las niñas y cómo nuestras niñas, nosotros podemos participar para hacerlas poderosas, para hacerlas seguras y sobre todo que puedan vivir en un ambiente de equidad, en un ambiente de igualdad en el que pues nosotras nos ha costado mucho poder trabajar para llegarlo, los tipos de violencia y cómo todas y todos en este problema social, que no es un problema nada más de las mujeres, es un problema social, podemos participar y ser parte de la solución. En verdad, han escrito muchas personas felicitándote, saludándote. Yo sé que no puedes leer ahorita los comentarios, te voy a hacer llegar todos los comentarios, no sin antes agradecerte y mandarte todo nuestro cariño. En verdad, cada una de las palabras nos las llevamos en el corazón. Efectivamente, hay que construir la paz y hay que unirnos todas y todas para luchar por este México que tanto nos necesita. En verdad, te agradecemos muchísimo. Yo, en lo particular, tú sabes que te quiero mucho y es un honor para mí que nos hayas regalado estos minutos. Gracias a todas y a todos. Estoy súper emocionada y les agradezco mucho la comprensión de los tiempos y sé que estoy en un equipo de los que México necesita. Ojalá se multipliquen en cada rincón del país y nos sigan acompañando como hasta ahora. Cuenten conmigo, cuenten con nosotros, con muchos de nosotros y de nosotras, y vamos a este México que no solamente soñamos, sino que también es posible, porque estamos aquí y tenemos la fuerza para defenderlo y también para construirlo, por nuestros hijos, por nosotros, y por esa nieta que hoy Dios nos ha regalado. Felicito a todas las abuelas y los abuelos, porque esto de la abuelez está increíble. Algún día voy a escribir de este gozo de la abuelez, que mi amigo Catón dice que de haber sabido lo que era tener un nieto, se saltaba a sus hijos. No, yo no me saltaba a mis hijas, pero esto es un gozo plenísimo que hay que disfrutar también. Entonces, Denise, mi querida doctora Denise Mir, gracias a ti, a todas y a todos, y de verdad que vamos con esta fuerza y esta pasión, con amor por México. Muy buenas tardes a todas y todos y hasta pronto. Muchas gracias, hermosa. ¿Pueden abrir su micrófono a darle un fuerte abrazo antes de que se nos vaya?
Gracias, Bravo, José. bravo. ¡Bravo! Bravo. Gracias, Josefina. Bravo. Que has sido una extraordinaria presidenta. Gracias. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Necesitamos mujeres como tú, gracias. Gracias, hasta pronto. Bravo, bravo. Que queremos, sí existe y sí es Nos posible. vemos muy pronto. Es posible. Vamos, gracias. Sí es posible. Bravo. Felicidades, doctora Denise Mir. Gracias, ya se nos fue la senadora, pero les queremos decir que los invitamos mañana al panel de mujeres que hablaremos sobre los temas relacionados con la agenda de las mujeres y también en el marco del Día Internacional de la Mujer. El jueves tenemos 2 eventos muy importantes. Tenemos la conferencia de Patricia Flores, pero también tenemos un evento en donde lanzaremos una estrategia para volver a reactivar a todos los grupos que se han activado, valga la redundancia, en los estados de la República, porque nos faltan menos de 90 días para llegar a las elecciones y necesitamos todos y cada uno de nosotros volvernos un soldado para defender las elecciones y sobre todo ganarle a Morena. Entonces nos vemos mañana y nos vemos el jueves en 3 eventos donde sabemos que ustedes van a tener una participación muy importante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Denise. Un abrazo, gracias. Gracias. Felicidades. Saludos, Denise. Gracias a todos. Felicidades, Denise. Gracias. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias, Denise. Ay, gracias. Qué bello. Muchas gracias, Denise y Guadalupe. Gracias. Gracias. A Guadalupe, a Jaye, a Gabriel, a Isaac, a Olguita y a Francisco y a Andrés. Somos un equipo donde todos trabajamos mucho para poder estar con ustedes. Yo no me llevo el crédito, nos los llevamos en equipo. Somos un gran equipo que en verdad articulamos muy bien para poder traerles a ustedes pues todo este trabajo. Muchas gracias. Un gran trabajo, Denise. Muchas gracias, Denise. Gracias. Un gran trabajo de todas ustedes desde Puerto Vallarta, Marina. Qué gusto, Marina. Bienvenida. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.